Bendiciones, mis amados. Sean bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por prestarnos allí su pantalla, la atención, su corazón, su mente, la disposición que ha tenido para recibirnos en sus hogares. Gracias por compartir el mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir este mensaje con alguien que usted cree que pueda necesitar pues de él y que le pueda edificar. Y si esto le edifica y le bendice a usted, déjenos allí su comentario. No olvide darnos su like y pedir en oración todas las cosas que usted requiere, necesita. Así lo puede dejar o contactarnos a nosotros por cualquiera de los medios en redes sociales para que nosotros también estemos orando por su necesidad, aquello que usted requiere, aquello que usted necesite. Seguro de que la iglesia seguirá fortaleciéndose, seguirá creciendo, seguirá avanzando. Te invito a ti directamente, así como a los que están a tu alrededor, a compartir esta gran experiencia de esto que estamos viviendo acá en El Señor es mi pastor. Esta gran experiencia no puede quedarse tan solo con nosotros. Ven a vivirlo. Los domingos estamos aquí por el tema de pandemia en un solo servicio. A las 10 de la mañana yo te espero acá junto con tu familia. Trae a tu familia, no vengas solo. Así como recibes esta palabra, así también ven a recibir acá, porque los tizones arden juntos, dice la palabra. Así que así nos vamos a gozar, nos vamos nosotros a llenar de la unción del Espíritu Santo, seguros que va a servir de bendición, de edificación y de consolidación en la presencia del Señor. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna petición? ¿Necesitas inclusive de algún milagro? Ven a compartir con nosotros, ven a vivir esta experiencia y ven también a ser portador de la gloria del Señor allá afuera donde estás. Quiero invitarte a sí mismo a participar en las actividades que ya están comenzando a normalizarse dentro de la iglesia. Este próximo sábado, no este inmediato, sino el otro de arriba, sábado 28 a las 9 de la mañana, estaremos aquí dictando un taller para diaconado, para servidores, para la gente que quiere aprender a cómo tratar a la gente, cómo tratar tu clientela, si tienes empresa o necesitas pues comunicarte o tratar a los demás. Esta es la oportunidad para que vengas aquí a compartir con nosotros. Sábado 28 a las 9 de la mañana te esperamos acá, que estará el equipo que va a estar dando las instrucciones, va a ser el que va a estar dirigiendo todo esto, que seguro pues te va a hacer mucho bien, te va a ser de bendición y te va a servir para seguir adelante. Así igualmente quiero invitarte para el sábado 25 de septiembre. Sábado 25 de septiembre nosotros estaremos realizando un encuentro cara a cara con Dios, para exponer, para edificarnos, para sacar eso que tenemos dentro, para aprender más a conocer a Jesús, para nosotros estar más cercanos a Él, para regirnos más de la palabra y quitarnos de nuestro corazón todas aquellas cosas que a veces nos afectan. El sábado 2 de octubre estaremos también llevando a cabo los bautizos. Si usted quiere pues bautizarse, comience a integrarse a la iglesia, a conocer de qué se trata esto, y si tiene el sentir, bienvenido sea. Allí lo estaremos llevando a cabo en esta nuestra iglesia. Así que te invito a todos estos eventos, a todas estas actividades que vamos a estar realizando. Comunícalo a los demás. Si alguien quiere venir, se puede incorporar desde ahora a la iglesia y seguro pues será aquí bien recibido. Una vez más te ratifico, ven a vivir esta experiencia, algo sobrenatural que está ocurriendo acá en esta iglesia, porque así lo hace el Señor. Algo nuevo está por comenzar, algo sobrenatural está ocurriendo en este lugar. Allí donde usted está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Les confieso a ustedes que hace algún tiempo, inclusive creo que hasta antes de la pandemia, en 2 oportunidades quise predicar acerca de un tema que creo que nos afecta no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo. Un mundo de complicidad,
donde las cosas ocurren y la gente las mira y no dice absolutamente nada, porque solemos decir que no nos metemos en eso, que no participamos en eso, que eso no es mi problema, no sabiendo que eso nos afecta más adelante. Pero nunca me permitió el Señor que yo llevara esa enseñanza, sino que Él siempre ha colocado en mí lo que Él cree y yo me dejo guiar por el Espíritu para predicarle y enseñarle a la gente lo que el Señor dice. En esta oportunidad vino a mí la palabra y yo estaba buscando porque no entendía, sobre todo cuando me lleva a una palabra en el libro de Isaías. Y no fue sino cuando Él también me llevó a escuchar una alabanza, se llama El Poderoso de Israel, donde entendí entonces lo que Él quería que yo hiciera. Y decía allí, o dice esa alabanza, que los cojos saltarán, los ciegos verán, los sordos oirán, y las lenguas de los mudos alabarán, cantarán, dice allí. Y eso me aclaró a mí el entendimiento de lo que el Señor quería que yo hiciera, porque dentro de las cosas me pregunté siempre que leía esa escritura, ¿cómo es que los mudos pueden hablar si no es porque el Señor puede hacer un milagro al soltarle la lengua y ellos comiencen a hablar? Pero no necesariamente ocurre el milagro de que ellos hablen para ellos poderse expresar, para ellos poderse comunicar. El mudo, aunque sea por señas, aunque sea por grito, por gemido, va a comunicar aquellas cosas que saben que tienen que ser conocidas. Y creo que en eso me llevó el Señor, a no guardar cosas porque siempre van a ser conocidas, siempre se van a saber, siempre la gente va a conocer aquello que a veces se pretende ocultar. Y esto me llevó a una película que se estrenó en el año 70, 1970, que para los países de habla hispana se llamó Los Gritos del Silencio. Así se llama este tema. Aunque para los países de habla inglesa se llama Campos de Muertes, para nosotros se llamaba o se llamó Los Gritos del Silencio. Y en ese momento hice la misma pregunta que hacía también al Señor. ¿Cómo es que el silencio puede gritar? Sí, puede gritar, puede dar a conocer muchas cosas, porque hay ánimo en el corazón de manifestar situaciones que a veces nosotros creemos no son importantes, pero que cuando nosotros nos proponemos darlas a conocer es porque eso es un agravio prácticamente a la humanidad o a una persona, a una familia, a una iglesia, a un país determinado. Y es necesario que los que tienen el compromiso y la responsabilidad de exponerlo, lo tengan que exponer, lo tengan que dar a conocer. La película trata justamente de una situación que ocurre cuando el periodista corresponsal del New York Times, se llama Sidney Chambers, es enviado a Camboya y allá se consigue con un colaborador periodista camboyano del New York Times que se llama Dick Pran. Dick Pran se convierte en el guía de Sidney y ellos comienzan a cubrir lo que está ocurriendo. Y por alguna razón los Estados Unidos en ese momento fallan en un bombardeo y el Yeremen Rojo se aprovecha de esa situación. Yeremen Rojo es el Partido Comunista, el movimiento comunista de Camboya, que en ese momento estaba subyugando o aprovechando la situación para subyugar el país. Y a causa de que los Estados Unidos cometen un error en el bombardeo, hay campos por completo donde se mira aquella cantidad de cadáveres que quedaron y que no tenían nada que ver, porque se equivocaron, erraron. O sea, fueron allá e hicieron una cosa que iba a poner en evidencia los errores de ellos y no querían que eso se conociera. A causa de no querer que eso se conociera, tampoco daban a conocer lo que el Partido Comunista venía también haciendo. Y quien estaba padeciendo, quien estaba sufriendo,
era el pueblo. Así que Signy y Pran se toman la atribución, se toman algo, como ellos dicen, que sienten en el corazón, de dar a conocer aquello, a pesar de que se los estaban prohibiendo. Y en ese momento se desata una persecución contra ellos, de quererle quitar la información, las grabaciones que tienen, las filmaciones que tienen, y es Pran, el camboyano, el que de alguna forma se ocupa, pasa por situaciones bien difíciles, pero salvaguarda aquella información hasta que logran finalmente poner a salvo todo lo que tienen, todo el material, y lo exponen al mundo. A través de eso es que el mundo viene a conocer lo que está ocurriendo en Camboya, del error que cometieron los Estados Unidos, y después ustedes saben todo lo que vino allí con Vietnam, toda esa serie de cosas. En un guión de la película, Signy le pregunta a Pran y le dijo o le preguntó por qué lo hacía. Y él le respondió y le dijo, en principio, porque yo soy camboyano. Y segundo, y le dice, y no menos importante, es porque no puedo callarme ante las atrocidades que están ocurriendo. Si yo callare, o sea, el mundo hablará en su momento y será tarde para los que aún viven. Así que no me pidas que no haga tal cosa, porque ciertamente, le dice él allí en ese momento, es necesario que esto se conozca para que otros no caigan en el mismo error. Quienes vieron la película o quienes conocen la película saben de todo el sufrimiento que pasó este hombre, porque la embajada de los Estados Unidos inclusive le cerró la entrada y ellos no podían salir del país, porque además de eso sabían que ellos tenían la información. Hoy no es muy diferente eso. Hoy mucha gente está impidiendo que las cosas como son se conozcan. Que cosas que acontecen a nosotros, que acontecen en la iglesia, que acontecen a una familia, que acontecen a una persona, que luego van a afectar a los demás, no quieren por alguna razón que se conozcan. Y ahí es donde tiene que surgir la valentía como la de Pran, convertirse en un atalaya, como dice la Biblia, y llevar entonces o exponer, en principio, con aquellos que están relacionados directamente con el error que se está cometiendo, con el pecado que se comete. No llamarlo de otro nombre, sino llamar las cosas como son y exponerlas para que estas mismas cosas no afecten ni a las personas que están allí ni a otros más. Para que estemos alerta, para que estemos velando, para que nosotros sepamos que tales cosas no se deben repetir o no se deben hacer, no se deben ejecutar, porque tarde o temprano inocentes involucrados sin saber que ellos son el blanco de aquellas atrocidades, al menos estén alerta de que eso no les va a ocurrir, no les va a pasar. Mucha gente a veces por el miedo, mucha gente sin entendimiento, mucha gente no solo miedo y cobardía, sino que a veces en ese desinterés, como Pilatos cuando dijo que se lavaba las manos y no quería saber nada de eso, no nos involucramos y creyendo que eso no nos va a afectar, pero tarde o temprano eso va a tocar a nuestra puerta. Porque el que no se quería involucrar, en ese caso en Camboya, no se daba cuenta que eso lo estaba aprovechando un partido comunista, un movimiento comunista que estaba allí y que de alguna forma también estaba esclavizando al pueblo. Y eso es la consecuencia a veces de nosotros no hablar las cosas, de nosotros no exponerlo, porque a veces alguien está cometiendo un pecado, alguien está fallando en algo, alguien está haciendo maldad y nosotros lo estamos observando y no somos capaces de manifestar tal cosa, al menos de alertar a los demás y si es ser posible sentarnos con el agresor para que corrija su camino. La Biblia dice que en el pueblo de Israel también se levantaron personas con entendimientos o con direcciones o con guías erradas y que ellos en su propia satisfacción no se percataban que con lo que estaban haciendo dañaban a otras personas y no les importaba porque su mente, su conciencia estaba tan entenebrecida que llegaron a creer que lo que hacían era correcto. Como he dicho ya otros viernes anterior, a veces cuando la gente se convence de un pensamiento y lo baja a su corazón, no llega a creer en ningún momento que eso está mal.
Hay que arriesgarse a veces y exponer, así como Fran pasó por todas las vicisitudes y Simri también la sufrió, la persecución y todas aquellas cosas, pero fue necesario para poderle poner un término, un parado a la guerra que se estaba estableciendo de una manera tal que no se daban cuenta que el pueblo era el que estaba saliendo perjudicado. Aquí el Señor viene y así como en Israel, cuando toda esta gente comienza a hacer lo malo, se van tras otros dioses, sirven a otros dioses, siguen en la misma maldad. La maldad no era muy diferente en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y cuando aquello se ha convertido en una situación insostenible, viene la palabra de Dios. Y es el profeta Ezequiel el que está levantando. Tanto es así que cuando está Ezequiel es el momento en que el pueblo va a esclavitud, va a cautiverio, porque no había otra forma de pararlo. Y por eso el Señor pidió que el que fuera a cautiverio Él lo guardaría, pero que el que se quería quedar sufriría las penalidades de aquello que Dios había determinado en castigo para un pueblo. Eso a causa de que no escucharon la palabra, a causa de que en el momento en que se les enfrentó, se confrontaron, se reprendieron, ellos no quisieron escuchar la palabra. Y le dice entonces al profeta Ezequiel, en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, capítulos 18, 17, 18 y 19, y él le dice al profeta, dice, yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto por atalaya en medio del pueblo de Israel. Y cuando yo diga, dice él, cuando yo diga de cierto el impío morirá y tú no le advirtieres, si tú no le dijeres, si tú no le llamares la atención al pueblo de Israel y él siguiera pecando y muriera, de cierto el impío, dice, morirá por su pecado. Pero de ti demandaré la sangre, de tu mano demandaré la muerte de esa persona, porque no le advertiste, porque no le dijiste, porque no hablaste, porque no manifestaste, porque no corriste el riesgo. Sin embargo, dice el Señor, si yo dijere, de cierto el impío morirá, y tú fueres y le dijeres, y el impío insistiere en permanecer en su pecado, de cierto, dice, el impío morirá, pero tú habrás salvaguardado tu alma, tú la habrás salvado. Ya no exigiré de ti la sangre, porque tú le advertiste y él no hizo caso. Hay dos cosas aquí que plantea el Señor, porque hay momentos en la primera en los que nosotros, sabiendo que eso está mal, sabiendo que no es lo correcto, sabiendo que esto no camina como debe ser, nosotros nos hacemos de la vista gorda. Ya sea por miedo, por cobardía, por comodidad o cualquier cosa, y no ponemos en evidencia lo que está ocurriendo. No sabiendo que esa actitud, esa conducta, luego no solamente me afectará a mí, sino a todos los demás, a todos los que están alrededor, a todo el que pueda alcanzar, a todo el que pueda ser afectado, será afectado a causa de que yo no tuve el valor para exponerle eso. Por esa razón, indudablemente, como dice el Señor, la persona, el impío, morirá, pero también de ti se te va a demandar, porque eras tú el que tenías que advertir. En ese momento, o sea, ¿a quién se le puede echar la culpa? Por esa razón, caemos todos juntos en la misma situación. Cuando nosotros veamos algo que está incorrecto, algo que no está bien, hemos de manifestarlo a esa persona para que lo corrija, para que venga el arrepentimiento, para que se convierta. Porque la segunda cosa que dice el Señor es que si tú le manifiestas eso y él no se convierte, entonces él igual morirá, pero tú serás salvo. Tú habrás salvado tu alma. Y de eso vas a encontrar cualquier cantidad de personas que a veces convencidos en su corazón de que lo que están haciendo es lo correcto, van contra ti y contra todo el mundo. Porque ellos, en su parecer, no han cometido ningún error. Ellos están ciegos.
Ellos, su conciencia está entenebrecida. Satanás se ha encargado de poner la tiniebla allí y ellos, guiados por el deseo de la carne y lo que practica el mundo, no terminan o no se dejan ministrar por la palabra de Dios y por el consejo oportuno que le están dando en un momento determinado. Y llegan a levantarse enemigos. Debes saber entonces que el atalaya no es muy amigo de aquel que comete los errores, de aquel que comete la falla, de aquel que peca constantemente. Por el contrario, es a veces alejado, apartado y visto muy mal porque tiene que corregir. Ese papel ciertamente dentro de nuestra comodidad no le gusta a nadie. No quiere verse involucrado, no quiere verse allí como el enemigo de la persona y queriendo agradar a todo el mundo, entonces no hacemos nada. Déjeme decirle algo. Cuando usted le desagrada a Dios, no importa en el mundo a quién le agrade, porque siempre será desagradable. Pero cuando usted le agrada a Dios, no importa a quién le desagrada en el mundo. Eso debemos nosotros tenerlo claro, porque solía decir mi papá lo siguiente: cuando alguien expone en público o cuando alguien expone o hace salir al público o da a conocer alguna situación que está escondida, se hace enemigo de las personas. Cuando tú expones algo que ha estado escondido, quien lo tenía escondido siempre te verá como su enemigo. Él no entiende que tú le estás ayudando, él no entiende que tú le estás orientando. Por eso debes vivir atado a la palabra y la forma de reprender eso es por medio de la palabra y con la palabra. Para que no sea tu carne, para que no seas tu mismo parecer, sino que prevalezca siempre la palabra de Dios y el Espíritu hablando, redarguyendo y reprendiendo aquellas cosas que no deben ser. Porque decía David, Salmo 19:12, dice allí él: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cuídame de los que me son ocultos, le dice él al Señor. ¿Quién es el que puede entender sus propios errores? Cuando una persona ha estado obrando en mal y de repente es expuesto, no es porque él recapacitó, no es porque él quiere cambiar, no es porque él se arrepintió, sino porque fue confrontado. Él no va a entender, aunque sabe, está consciente de que eso no es correcto, él siempre va a buscar a justificarse. Él siempre va a buscar un argumento y el culpable será otro, no él. Crean una situación de la cual van a buscar algún argumento para justificarse y hacerse la víctima de lo que ocurrió y de lo que ellos mismos generaron. Ellos generan la situación y luego son víctimas. Son ciegos, no tienen conciencia, no se han sentado, no han meditado, no han querido que el Espíritu sea el que le ministre su vida, su corazón. No lo han querido ver de esa manera. Para ellos solamente hay gente alrededor que les quieren hacer daño, que no están de acuerdo con sus gustos, que no quieren que ellos avancen, que ellos crezcan. Y no se dan cuenta que el impedimento es para que tú no sigas haciendo daño y tú no te pierdas. Y porque te ama Dios es que te habla. Porque hasta donde yo sé, al que ama a Dios, Dios lo disciplina. Y la disciplina es corrección, es orientación, es decirte a dónde tienes que ir, es decirte qué es lo que debes hacer. Eso es válido para cualquiera, en cualquier sitio, pero se ve a veces muy mal en la iglesia de Dios, porque supuestamente nosotros tenemos el Espíritu. Y Juan nos enseña a nosotros, en la primera epístola de Juan, él dice que el que tiene el Espíritu no peca. Porque el Espíritu le redarguye. No es que no cometa tales pecados, sino que el que tiene el Espíritu sabe que si comete el pecado puede ir y exponerlo a Dios y le va a ser perdonado. Pero cuando nosotros apartamos por completo el Espíritu, entonces nosotros vamos a quedar con nuestra propia opinión.
Y eso no es lo que nos ha estado hablando el Espíritu Santo en todos estos días de predicación que hemos tenido. Algo inquieta al Señor en la iglesia, algo inquieta al Señor en el pueblo, algo está ocurriendo que usted no deja entrar esa palabra, porque usted está viniendo, la recibe hoy, pero cuando sale de la iglesia vuelve a hacer lo que usted cree que debe hacer y no lo que dijo Dios que teníamos que hacer. Es momento de corregir nuestro camino, nuestro andar, dar nuestros pasos, que verdaderamente, como dice el salmista 119, 105, está escrito, que la palabra de Dios sea lumbrera a nuestros pies y que cada paso que vayamos a dar esté acorde a la palabra. Vivimos en la soberbia y hasta donde yo sé, el soberbio Dios lo mira de lejos, mas el humilde permanece cerca de Dios y le tiende su mano. Y si estás lejos, difícilmente tú puedes darte cuenta lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a entender cuál es el sacrificio que tenemos que dar y gritar en silencio, porque tarde o temprano se va a dar a conocer todas estas cosas. Y cuando la gente calla esto es como una carga. Cuando la gente calla trae muerte. Cuando la gente calla trae enfermedad. Cuando la gente calla trae maldiciones. Cuando la gente calla es el anatema el que entra en nuestras vidas. Y si está en nuestras vidas, está en todo lugar donde nosotros estemos. Por esa razón, cuando acá peca, dice que no puede dejar entrar nada del anatema, porque él era el portador. Para que sepan de lo que estoy hablando, en el momento en que el Señor manda a Josué que van a entrar a Jericó y aquel hombre se quedó con algo de lo que él dijo que no debían quedarse. El problema no era lo que había traído, lo que estaba maldito, lo que era anatema, no era el manto babilónico, no era los lingotes de plata y de oro, no era la espada, no era eso no es la maldición. La maldición estaba en el hombre porque el que murió fue acá junto con su familia. Estaba dentro de él. Era la ambición, la codicia, la desobediencia y la ceguera espiritual que tienen a veces las personas en su conciencia de no darse cuenta de lo que están haciendo. Y para que no contamine a los demás, ¿qué hace el Señor? Destrúyelo, acábalo, quítalo y que sirva de ejemplo para los demás. Ese es el problema que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué es que el Señor obra de esa manera? Sí, que hay que arriesgarse a darlo a conocer, sí. Porque ese será el destino de la persona que no corrige su camino, que no corrige su andar. Cuando llevamos eso dentro y cuando estamos enceguecidos y no escuchamos un consejo, no oímos a las personas, no nos detenemos al menos a meditar en el consejo que nos están dando, sino que la soberbia viene a mi entorno, yo termino apartándome y espiritualmente estoy muerto. Por eso digo, ¿quién conocerá entonces sus errores? Y no lo puedes callar, no puedes callar tal cosa. Mira David dice en el Salmo 32:3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay personas a las que tú ves y al mirarle el rostro, tú puedes ver el pecado que habita en ellos, que hay un dolor de alma, no físico, de alma, que hay una maldad, que hay algo que está mal, hay algo que está podrido dentro y tú lo puedes oler espiritualmente, tú lo puedes ver espiritualmente. Por eso este hombre dice que mientras él callaba de su pecado, de todas aquellas cosas que ocurrían, él sentía que se envejecía dentro. Y yo creo que este salmo, así como el Salmo 51, tienen que ver con el momento en que David comete un error y él cree que todas las cosas están bien. Un día David prácticamente viola a Betsabé porque la manda a buscar. No le pidió a Betsabé que fuera con él. Tampoco la cortejó ni nada, sino que la obligó, mandó a unos soldados con ella a buscarla, a traerla. Se acostó con ella y aquella mujer quedó embarazada. Cuando aquella mujer quedó embarazada, entonces no hallaba qué hacer. Así que mandó a buscar al esposo para que se acostara con ella, de forma tal que entonces le endosaran el muchacho al papá.
Y él creía que nadie iba a conocer eso, que nadie iba a saber eso. Ningún soldado de ellos, ninguno de los que estaba allí fue capaz de pararse porque era el rey. Fue capaz de decirle que aquellas cosas no estaban bien. Por el contrario, se prestaron e hicieron aquello porque consideraban que él era la autoridad. Pero esa autoridad no es válida cuando la moral que viene del cielo está siendo violentada. Cuando la ley de Dios está siendo violentada, no hay decisión de hombre o autoridad de hombre que valga. La que vale es la autoridad de Dios. Porque Él con un solo dedo puede destruir no solo a uno, sino a todos los que le parezca. Y a veces nosotros no nos percatamos de eso. Ahora me decía alguien, pastor, tenemos que orar por Haití. Digo, sí, yo voy a orar por Haití, pero voy a orar por Haití para que ese pueblo, así como este pueblo también, como yo oro por este pueblo, se vuelva a Jehová y deje la brujería, la idolatría y todas aquellas cosas que le son afectadas. Entonces nosotros tenemos allí dos ámbitos que usted los puede ver claramente. La misma isla donde está Haití es la misma isla donde está República Dominicana. Sin embargo, siendo República Dominicana más cristiana que ellos y menos afectos a la brujería y a todas aquellas cosas, no le afectan tanto como le afectan a Haití. Y así otras cosas para que tengan el ejemplo de lo que puede hacer el Señor. David siempre creyó que nadie le iba a decir nada, que nadie le podía decir nada, y todo lo que iba haciendo, que iba de mal en peor, porque una mentira lleva a otra mentira, y luego en la soberbia de no reconocer que esas cosas están mal y humillarse como debe ser, él se inventa algo que cada día va a complicarlo más, va comprometiendo más a la gente. Vive en una condición donde al momento de saber que la mujer quedó embarazada, y para impedir eso manda a buscar a Urías, el esposo de Betsabé. Y Betsabé no dice absolutamente nada, ni siquiera se entera que Urías lo han mandado a traer, y David lo manda a dormir con su esposa, esperando que tenga relaciones con su esposa y pueda entonces decirle que la esposa quedó embarazada en ese momento. Pero Urías fue más moral. Por eso te digo que cuando la gente se empeña en algo van a querer matarte, como entonces quisieron matar a Pran y a Sidney. A Sidney Chambers y a Dick Pran, porque eran los que podían poner en evidencia tal cosa. Cuando viene Urías demuestra ser de más honor que el rey en ese momento. Y lejos de cualquier cosa, cuando lo mandan a dormir con su esposa, no se va, sino que se queda durmiendo en la puerta del palacio. Y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a dormir a tu casa el día siguiente cuando lo encontraron allí? Y le dice, Rey, ¿acaso soy yo mejor que los demás? Mientras mis hermanos están en la batalla, y he aquí que yo estoy muy tranquilo, disfrutando de comida, bebida y con mi esposa. No es lógico eso, no es justo tal cosa. Eso no sirvió ni siquiera para evitar que David siguiera haciendo una trama para hacer algo peor. Porque aquello lo condenaba. Aquello que le estaba diciendo aquel hombre lo ponía en evidencia y le exigía entonces la honorabilidad que decía él que tenía, y nunca lo hizo. Así a veces se va a exigir cuál es el honor que tiene alguna de las personas que cometen los errores y que le están corrigiendo, y que si tiene algún honor debería entonces aceptar el consejo para corregir sus pasos. Pero como no quiere dar su brazo a torcer, porque el orgullo y la soberbia están por encima de esa humildad y de ese honor que dice que tiene a Dios, entonces termina haciendo lo que mejor le parece y trama un plan. Sigue hablando, sigue diciendo, sigue haciendo cosas que en apariencia lo hagan ver bien a él y mal a los demás, a los que le están corrigiendo. Porque la culpa es de los demás, la culpa no es de él. Casi que estuvo a punto de decirle a Urías, quizás, mira, tu mujer vino y se me entregó acá y bueno, yo no pude hacer nada.
¿Qué hace entonces el hombre? Ustedes conocen la historia, lo manda a matar. Le manda una carta, con él mismo la mandó a Joab, que era el jefe del ejército de David, y le dice, pónganlo delante. Y cuando él esté en batalla, retírense ustedes y déjenlo solos, de manera tal que los filisteos lo mataran. En efecto, lo mataron. Cometió un asesinato. Y después de eso, ¿qué puede hacer? Y nadie se atrevió. El mismo Joab sabía, por eso Joab no es reconocido en uno de los valientes de David. A pesar de que era un guerrero, el hombre tenía cosas donde le interesaba para sí mismo la oportunidad. Y de hecho, en un momento muy sutil, en la lectura bíblica, Joab chantajea a David con esta cosa. Porque quien busca su propio interés aprovecha las debilidades de alguien no expuestas para entonces ir a escondida a exigir lo que él cree que le toca. Y entonces viene el chantaje. Por eso existe tal cosa. Así que a Dios no le queda otra cosa que usar otro atalaya. Líbrate entonces de que el consejo que estás recibiendo, no hazlo, porque si viniere de otra persona, será peor para ti. Usó el profeta Natán, y tan convencido estaba David que él no tenía la culpa, que cuando el profeta Natán le habla a él y le dice, ¿qué harías tú si alguien que tiene una sola ovejita está allí tranquilo en su casa y otra persona que tiene muchas ovejas, de repente recibe un visitante, el que tiene muchas ovejas recibe un visitante y manda a quitarle la única ovejita que tiene el vecino? Como tiene autoridad, la manda a quitar y entonces degolla y prepara la oveja para el visitante, en vez de haber usado las de él que tenía muchas. ¿Qué crees tú que se le debe hacer a esa persona? Y es el mismo David, dentro de su justicia, el que reconoce, porque no cree todavía, no entiende lo que le está diciendo Natán. Su mente está tan entenebrecida que no se percata de la situación. Él cree que todo el mundo está apartado, que todo el mundo está ya oculto, que todo el mundo se apartó, se olvidó y nadie más conoce esa situación. Déjeme decirle algo, hay alguien a quien no se le escapa nada. Dios es el Dios de los dioses, encima de Él no hay nadie y Él conoce todas nuestras cosas. Él discierne, Él conoce nuestro corazón. Él discierne nuestros pensamientos, Él sabe cómo obramos, Él tiene nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado delante de Él. No se equivoque, Dios es Dios justo y a veces nosotros no lo podemos tomar a juego, porque a veces creemos que Dios es pana. Dios no es pana, Dios es Dios, es como tus padres. Pueden hacer de amigos en un momento determinado, pero no se te olvide que tus padres son tus padres, no amigos. Pues Dios escoge, mueve al profeta Natán y le dice, ve y dímele a este tal cosa. Cuando le dice esto, le dice lo que está pasando y Natán le pregunta, ¿qué crees tú que le deberían hacer a esa persona? Le dice, ese es digno de muerte. Ese es digno de muerte porque tal cosa hizo. Como Natán sabe o se da cuenta que él no se percata, David, de que es él a quien lo están ilustrando en ese momento, porque el que comete el error es tan ciego que no se da cuenta que es con él. Y le dice que es digno de muerte. Natán entonces le dice y le señala directamente, porque ya no puede decírselo de otra manera. Es el momento de confrontar y es el momento de decirle directamente. Es como que ya te di tantas oportunidades que debe quedarte claro que se conoce esta situación, que no estás obrando bien y que lo has hecho mal. Le dice entonces, ese eres tú. Cuando David escucha aquellas palabras del profeta, del sacerdote, del hombre escogido por Dios, no sabe o se percata en ese momento que no es él el que está hablando por su cuenta, sino que es Dios diciéndole, ese eres tú. Porque aquel hombre tenía, a pesar de todo, una comunión con el Señor. Y es la oportunidad a veces que da el Señor para que tu corazón se vuelva a Dios. Dice, ese eres tú.
Y aquel hombre se postra entonces sabiendo lo que le venía, sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo lo que va a pasar, porque sabe que si salió de su boca que él se moriría, oyéndolo Dios, sabía que esa era la sentencia que le tocaba. Solo la misericordia de Dios. Entonces cuando viene el Salmo 51 y el hombre comienza a orar, pone al descubierto todas aquellas cosas. Estas cosas hay que manifestarlas. Cuando las personas se dan cuenta, deben ser manifiestas. No delante de los demás, no delante de cualquiera, no delante del que pasa en la esquina, sino delante de Dios, para que Él, que conoce el arrepentimiento, sepa si de verdad nosotros nos hemos arrepentido de corazón. Y cuando hay un arrepentimiento, que es un cambio, ese cambio es visible ante los ojos de los hombres. Cuando alguien tiene arrepentimiento por algo, ese cambio que se produce allí es visible. La gloria de Dios se hace visible ante los ojos de los demás, porque la conducta va a cambiar. Así que no me diga a alguien que se ha arrepentido y sigue con la misma conducta. No me diga a alguien, yo cambié, pero sigo haciendo lo mismo. Yo fui alcanzado, fui perdonado por Dios, pero no entendiste el perdón y seguiste haciendo lo mismo. Cuando alguien acepta el perdón de Dios en su corazón, sabe que tiene que cambiar. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, tiene que cambiar. Cuando alguien camina por medio del Espíritu, tiene que cambiar. Tu vida no puede ser igual, no sigue igual, no sigue repitiendo lo mismo, no sigues en lo mismo, no sigues haciendo lo que por maldad o por error, por omisión, por ignorancia venías cometiendo, porque hasta donde yo sé, el Espíritu trae ahora el entendimiento, la sabiduría, se amplía tu visión y tu mente se extiende para entender todas las cosas que Dios quiere que conozcas. Y se pone de manifiesto. Eso se hace visible. Porque tarde o temprano, como decía él, el mismo David, que mientras callaba, mientras guardó silencio, mientras lo ocultó, él llevaba un peso dentro. Él sabía que esas cosas no estaban bien, pero quería aparentar delante de los demás que alguien le había jugado una mala pasada. Los demás no tenían razón. Él estaba bien. Eso es lo que quería que los demás pensaran. Pero dentro, en su propio corazón, él sabía que lo que había hecho no era correcto. Como cada quien que comete un error, sabe que eso no es correcto. Puede sentir satisfacción en su carne, pero sabe que eso no está correcto. Sabe que las cosas no están bien. Pablo escribe a Timoteo y en alusión a estas cosas dice a Timoteo, le dice ahí, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 24, dice que a algunos hombres se le hará patente el pecado cometido antes de que llegue a juicio, pero a otros se le va a descubrir después. Mas mi Señor Jesucristo dice lo siguiente en Mateo 10. Él dice que no hay nada escondido que no haya de ser manifestado, y algo que esté oculto que no salga a la luz. Todo será manifestado, todo será conocido. Y en ese mismo Salmo 32, él está hablándole a David, y le dice él es el mismo David que está llevando el Salmo, y es como que el Señor lo toma para hablarle a él mismo. Y él le dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice. Te mostraré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, tercos, que hay que atarlo con cabresto o ponerle un freno para que se acerque, para que llegue aquí, para que entre el camino. Cuando él dice, sobre ti fijaré mis ojos, es porque no estamos a salvo de los ojos de Dios en ningún lugar. Tú no te puedes esconder. Es el mismo David quien también dice, ¿dónde huiré de ti, Señor? Si me meto debajo del mar, allí estás tú. Y si subo arriba a la montaña, allí estás tú. Y si debajo de la piedra, allí estás tú. ¿A dónde huiré de ti? Tú lo eres todo, Señor, y tú estás en todo lugar. Si eso es así y tú lo consideras en tu corazón, es tiempo de, como los mudos, darte a conocer. O como lo hizo Fran, luchar por todas las cosas para evidenciar aquello que tú sabes que está mal. Que el silencio hable,
y que haya esas voces que manifiestan las cosas que están erradas. Hoy día este país, la sociedad, el mundo entero está sumergido en una sociedad de cómplices, donde cada quien según lo que le conviene y según lo que le agrada a la carne, termina haciéndose cómplice y termina promocionando aquello, siempre y cuando sean muchos o una mayor cantidad de gente la que comparte eso, se van a sentir bien. Porque creen que allí no habrá juicio. Indudablemente, cuando dos borrachos se emborrachan y tienen la misma culpa, entonces no habrá ninguna culpa al parecer de ellos. Pero vendrá una condenación de Dios sobre ellos por no hacer lo correcto. Y es algo que nosotros debemos internalizar, debemos entender, debemos aclarar. Si nosotros somos integrales delante de Dios, debemos ser también íntegros en nuestra conducta. Ser íntegro, ser santo, no significa que yo voy a levitar. Ser santo, ser íntegro, significa ser obediente a Dios. Disfrutar, conformarme conforme a lo que Dios ha establecido. A ese hombre que Dios creó desde un principio para hacer las cosas conforme a él las hizo. Ahí está David con todas sus cosas y hay algo, como les decía, que le dijo Pablo a Timoteo, que tarde o temprano eso iba a aparecer. Unos antes de presentarse al juicio y otros después del juicio, porque no creas que vas a quedar libre, que vas a quedar sin castigo, porque dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios, que perdona tus iniquidades, que borra todos tus pecados, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. Oh gusano de Jacob, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque el pecado que hiciste tú trajo una consecuencia que tú vas a tener que cargar con ello. Ahí es donde viene la humildad, ahí es donde viene ese arrepentimiento, ahí es donde viene esa búsqueda de perdón, primeramente para contigo y luego para con los demás. Saber dónde estamos nosotros parados, saber lo que estamos haciendo, saber lo que hemos hecho por error, saber lo que estamos haciendo mal. ¿Y quién te lo va a decir si no es por la lectura bíblica, por el Espíritu que te guía y te ordena lo que debes hacer? Hay cosas que nosotros debemos entender que pertenecen y son de Dios, que deben estar claras. Debemos saber nosotros a dónde vamos a ir. Hay una cosa que el Señor llama a su pueblo. Y anteriormente, antes de Jesús, nosotros no podíamos tomarlo, ufanarnos de ser justos, porque Él dice bien claro que Él buscó un justo y nunca lo halló. Pero nosotros no es que somos justos ahora. Una vez que Jesús fue a la cruz, somos justificados por la cruz. Por el sacrificio que hizo Jesús, por su sangre, somos nosotros justificados. Por tanto, podemos llamarnos justos. Pero sin Jesús no podemos hacer tal cosa. Sin la sangre de Jesús, sin la cruz, no podemos hacer tal cosa. El Evangelio es lo que viene, es lo que simboliza el reino de Dios. Es la justicia de Dios, es el gobierno de Dios haciendo justicia sobre la tierra, poniendo las cosas en su lugar. Así como queremos de prosperidad, como queremos de sanidad, Dios también quiere de amor, de conducta, de idoneidad, de honradez, de integridad para las personas que dicen ser hijos de Dios y que pertenecen a un reino. Esto debe ser claro para aquellos que viendo las cosas y saben que eso está errado, somos incapaces a veces de señalar, de corregir, de armarse de valor, de tomar la autoridad y a pesar de todas las consecuencias que puedan venir, hacerlas saber, en primer lugar, al afectado. Porque allí es donde necesitamos, no es tampoco que las voy a publicar, no voy a ir con un megáfono, no sea cómplice. La Biblia dice, en la epístola de los Efesios, Pablo escribe, Efesios 5:7, allí dice que nosotros no debemos ser cómplices de las cosas que hacen erradamente las personas. No seamos cómplices de las cosas que son contrarias a Dios. Por tanto, si algo está mal, yo debo evidenciarlo con esa persona para que no cometa ese error, más bien lo corrija.
No es que lo voy a hacer en público, no voy a exponerlo, pero me voy a sentar contigo. Y como sé que posiblemente no lo acepte, debo estar preparado para que no haya ningún inconveniente con esto. Pablo se encuentra ante los corintios también y mira y sabe que están ocurriendo una cantidad de cosas que están practicando y que no deberían, según lo que conocen de Dios. Era costumbre para ellos hacer tales cosas como engañar, defraudar, fornicar, adulterar, hacer todas esas cosas. Era costumbre, pero según el mandamiento de Dios, estas cosas no pueden estar. Entonces, si nosotros leemos la palabra y si nosotros entendemos por qué Pablo comienza entonces a exhortar a esta gente, es porque sabía como líder de la iglesia que eso estaba ocurriendo y estaba afectando a los demás. Mas tal conducta debía ser corregida. Y había gente que se estaba rebelando y no estaba aceptando porque era de costumbre, inclusive tener por mujer a la nuera, a la suegra y a todo el que se atravesara y sin que tuviesen ningún inconveniente, ningún problema. Esto no estaba bien y Pablo se lo hace saber. Si alguien hacía fraude, de repente lo dejaban pasar como si nada. Y Pablo apela a esa justicia de Dios y a la justificación que tenemos en Cristo Jesús y le hace saber lo siguiente. Lo leo directamente desde la palabra para que usted lo medite y vea lo que está ocurriendo. Cuando estas cosas se acontecen, es el momento de sentarnos y poder corregirlas. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice allí lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Porque había gente en la iglesia practicando estas cosas. Y aparentemente entre ellos mismos, como tenían por costumbre hacer eso, no se atrevían a decirle a la persona que eso no estaba bien. No era el parecer tuyo, era lo que decía la palabra con lo que tenías que confrontar. Porque el error que nosotros cometemos también es que a veces en nuestro parecer queremos corregir a la persona conforme a lo que yo creo y no conforme a lo que dice la palabra. La corrección tiene que venir por medio del Espíritu y por medio de las escrituras bíblicas. La escritura de la palabra que nos dejó el Señor escrita. Que a veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos y querer corregir como a mí me parece. La corrección debe venir por medio de la palabra. Pablo sabía que esas cosas se estaban practicando, se conocían y le estaban comunicando a Pablo esto. Y Pablo llama la atención inclusive a los líderes y le dice que son ellos los que tienen que sentarse a corregir lo que están viendo. A los que son padres de familia, a los que tienen en su casa su familia, sus hijos y todos los que están a su alrededor, son ustedes, no soy yo, casi que le dice Pablo. Porque estos que están ahí y practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como Pran y Signe allá en Camboya, le decían a ellos que debían dejar esas cosas tranquilas porque aquella gente era la que se estaba involucrando en esa guerra que había allí. Pero ellos sabían y tenían la prueba en la mano y conocían que no era la gente, sino que por error de una invasión, de un bombardeo, de una guerra que se provocó, estaba muriendo gente inocente y ellos se querían lavar las manos como que no fuesen culpables de esa situación. Déjeme decirle que eso fue lo que costó inclusive que Richard Nixon tuviese que renunciar de la presidencia. Porque si eso no se hubiese conocido, cuando comenzaron las investigaciones, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con esa guerra. Y nosotros a veces no podemos callar este tipo de situaciones. Cosas como esta, ¿sabe? Tú no vas a entrar al reino de los cielos. No, yo no le voy a decir porque se puede molestar. Moléstate. Pero es necesario que lo conozcas. Es necesario que te lo diga. Es posible que tú no quieras y aún así es obligación también para nosotros decirlo a quien no conoce de Cristo,
a quien está en el mundo, porque esa es su forma de actuar, eso lo ven ellos natural. Pero si tú conoces de Cristo, es necesario que conozcas también esto. Es necesario que tú sepas que estas cosas tienen que cambiar. Es necesario que tú sepas que no puedes seguir en esa situación. Que lo que estás haciendo no es correcto. No es necesario que vengas a la iglesia. Si tú no tienes el cambio, no haces nada. Es como que vinieras a un club. Y esto, hasta donde yo sé, no es un club. Esto es una congregación que manifiesta la gloria de Dios. Manifiesta su espíritu, manifiesta lo que se hace. Y si no lo hace, tendrás una consecuencia que a veces nosotros vinimos y pedimos al Señor y le preguntamos, ¿por qué no me ocurre lo bueno? Mientras haya pecado en nosotros, Dios no te va a escuchar. Si tú tienes un cable pelado con el Señor, Dios no te va a escuchar. La maldición siempre va a estar allí. La condenación siempre estará allí. Déjame decirte algo. Cuando David comete su error, el Señor también le dice por medio de Natán, le dice lo siguiente: por cuanto tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré con los tuyos, en público y al mediodía. ¿Qué era lo que había hecho David? Había violado, por eso te lo puedo decir, que violó a Betsabé. Él lo hizo, y lo hizo a escondidas. Cuando su hijo Absalón se levanta contra él, dice mi Biblia que tuvo a todas las mujeres de su padre David y estuvo con ellas en medio de la plaza a pleno mediodía. Y entonces todo el mundo supo lo que había hecho David. Por eso vino el arrepentimiento, por eso vino un cambio tan drástico en David, que se quedó con Betsabé como esposa y nunca más se le conoció otra esposa u otra mujer a David. No tuvo tampoco más hijos, sino el que luego tuvo con Betsabé. La consoló, la tuvo y entendió. Quiso corregir o corrigió su error porque David tenía esa característica. Es un llamado a la atención al ver nosotros que estamos cometiendo algún error, hay que corregirlo. Y hay que salir de ello. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que aceptar los consejos y las correcciones del padre, del anciano, del líder o de cualquier otro que nos pueda enseñar. Y no puedes callar, porque si callas será igual la condenación que viene sobre tu vida. Será lo mismo. Perderás la oportunidad de crecer, perderás la oportunidad de llegar a ser alguien, perderás la oportunidad de tener el favor de Dios sobre tu vida, estarás perdiendo la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Lea y medita toda la escritura que te he dado hoy, porque hay una de la cual no puedes escapar. El mismo David que enseñó también a su hijo Salomón, que es el que luego escribe y pasa por algo también que no es lo que debió haber sido, pero lo vive. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cada una de estas cosas tiene un reflejo, una imagen en la palabra. Porque el que no confiesa es porque tiene su corazón duro. Pero el que confiesa, ese hallará misericordia delante del Señor. Y Juan, primera de Juan 1:9, él dice lo siguiente: que si nosotros cometiéramos pecado y vamos delante del Señor y confesamos ese pecado, Él que es fiel y justo para perdonar, nos perdonará el pecado y nos apartará del mal camino. ¿Quién te puede apartar entonces del mal camino? No lo puedo hacer yo, amado. Iglesia, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer tu vecino, no puede hacer tu hermano, no lo puede hacer tu papá, lo puede hacer Dios, lo puede hacer Jesús.
Él es el único. Él es el único que te puede apartar del mal camino. Confiésale a Él, confía en Él. Revisa, reflexiona y piensa en lo que estás haciendo. Piensa cuál es el error. ¿Y sabes por qué el Señor trae esta palabra? Porque está levantando una iglesia poderosa, pero la quiere llena de gente santa que esté dispuesta a obedecerle, que esté dispuesta a hacer conforme lo que Él está ordenando, seguidos o dirigidos por el Espíritu Santo, basados en la Escritura, basados en la obediencia que tuvo Jesús hasta que sufrió muerte de cruz, y no cualquier muerte, muerte como un delincuente, muerte de cruz. Padeció, pero le fue obediente al Señor. Y hoy fue resucitado, fue levantado y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y dice mi Biblia, dice la Escritura, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual el hombre haya salvación. Eso es lo que quiere el Señor que ocurra con su iglesia, porque la viene levantando, la viene añadiendo, y hasta donde yo sé, ni tú ni yo añadimos a nadie a la iglesia, sino el Espíritu, porque el Espíritu es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y si Él está hablando esta palabra, es porque quiere que vengas a disfrutar aquí, a compartir la experiencia que estamos viviendo de poder y gloria en esta iglesia, seguros de que va a levantar esa generación poderosa sobre la tierra. Pero hay que ser obediente a la palabra de Dios. Hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que meditarlo, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que escuchar el consejo y hay que escuchar la palabra. No venga acá a la iglesia simple y llanamente porque tiene que venir. Venga creyendo que algo va a cambiar. Venga creyendo que algo va a recibir. Venga creyendo que va a ser transformado. Venga creyendo que la unción va a estar usted. Venga creyendo que la gloria de Dios se va a manifestar y todo lo que esté a su alrededor será cambiado y transformado. Su vida empezará a manifestar el testimonio de la presencia de Dios en su corazón. Cuando somos dados para eso, alabamos al Señor, adoramos al Señor y lo alabamos y lo adoramos. Ya no hacemos sacrificio de ovejas, de bueyes colocados en un fuego, en un altar. Ahora hacemos los sacrificios nosotros mismos, con lo que hacemos. Cuando dejamos de seguir aquellos deseos de nuestra carne y que nos impone el mundo. Y que ahora solamente obedecemos a lo que dice el Espíritu y disfrutamos y nos gozamos de una manera como nadie lo puede hacer. En el nombre de Jesús, espero que si el Señor ha hablado en tu corazón, tú medites y pongas esta palabra por obra. Señor, yo te pido en esta hora que seas tú meditando ahí en tu aposento alto, en tu trono. Y así como conoces nuestros corazones, escuches también las peticiones, medita en lo que estamos pidiendo y nos puedas corregir desde ahora y para siempre. Muéstranos el camino de la verdad, porque queremos ser parte de esta iglesia poderosa que tú quieres levantar. Sabemos, Señor, que tu palabra se va a cumplir, que vamos a estar en las alturas, vamos a estar siendo glorificados también por tu santa presencia en nosotros. Y todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar. Que tú vas a ungir nuestras manos para que todo lo que nosotros hagamos con ella sea prosperado. Que donde pisemos, ahí está el nombre tuyo, mi Señor Jesucristo. Y a donde vayamos, seamos reconocidos como portadores de un reino que viene del cielo. Desde ahora y para siempre, te ruego, Señor, ten en cuenta hoy lo que te voy a pedir. No nos dejes, no nos apartes. No dejes, Señor, que nuestro error sea lo que nos aleje de tu presencia. Por el contrario, como dices tú en tu palabra, tráenos a ti con lazos de amor y cúmplase la palabra que tú nos has dado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias. Yo te alabo, Señor, porque tú nos has cuidado. Yo te doy la adoración porque solo tú la mereces. Así reconozco que el poder y el reino, la autoridad son tuyas por siempre y para siempre. Así sea en nuestra iglesia por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.